Acerca de uno de los temas más interesantes de la historia de España y que no es en absoluto forzado relacionarlo directamente con Palma. Es decir, esto no es una concesión que yo esté en Palma, le tenga a ustedes que dorar la píldora, perdonen por el vulgarismo, y hablar de qué importante fue Palma con relación a este tema. No, es que durante un tiempo, durante parte de un siglo, durante buena parte del siglo de los más importantes, uno de los más importantes de nuestra historia, Palma del Río, a través de una familia concreta, más que una familia, como veremos, de un conjunto de familias, pero todas conectadas entre sí, fue el corazón de la élite judeo-conversa de España. Vamos a explicar qué es todo esto. Es decir, los Cazalla, la familia que venimos hablando, van a ser el corazón de la comunidad palmeña, pero esa comunidad, esa familia, perdón, va a ser durante un tiempo el eje que va a conectar a las principales, o algunas de las principales, familias de origen judío que tuvieron una enorme responsabilidad en el gobierno de la monarquía y que tuvieron, desde luego, también un impresionante brillo a nivel cultural, filosófico, teológico, etc. Eso tuvo un tiempo, después no fue así, obviamente, se fue difuminando, fue cambiando todo, pero de esta historia, de la que en buena medida se conocen algunas de sus parcelas y algunas muy bien conocidas, pues todavía queda muchísimo por aportar y mi modesta intervención, evidentemente he contado a ustedes sin detalle y sin demasiado nombre y sin nada, porque haría espantosamente pesada la exposición, sino de una forma lo más general, espero que comprensible, pues es de lo que va a tratar esta exposición de estos minutos. Bien. ¿Quiénes son los Cazalla? Estamos hablando, ¿quiénes fueron los Cazalla? De una familia muy numerosa, muy prolífica, más de lo que se piensa, es una de las aportaciones que voy a defender hoy, que tuvo muchísimo peso en dentro del colectivo converso, que ahora explicaremos lo que es, que ha pasado a la historia, a la gran historia, es decir, a la historia con mayúsculas, si quieren ustedes, no ya solo a 2 o 3 especialistas que pudieran haber trabajado en la zona, sino a los especialistas en la Inquisición, a los especialistas en el Siglo de Oro, porque 2 de sus miembros, una mujer, María de Cazalla, y un hombre, Agustín de Cazalla, además de otros, pero estos son los más significativos, fueron procesados por la Inquisición con problemas graves en el caso de la primera y con la muerte en la hoguera del segundo. Unos personajes que desde hace ya mucho tiempo se conoce su trayectoria, por supuesto en líneas generales, porque siempre reconstruir el pasado de lo que sea es muy difícil y llegar a percibir todas las teselas del mosaico es casi imposible, es decir, tenemos que acercarnos al conocimiento del pasado, que ya en sí es siempre un territorio extraño, porque no es posible reconstruir todo, ni muchísimo menos, pero sí lo clave no es entender todo, sino entender las líneas generales de lo que sucedió. Son 2 personas, junto con el resto de hermanos, de parientes, no les voy a complicar la vida con muchas referencias genealógicas, lo prometo, por mucho que me guste el tema, que fueron referentes también en el pensamiento religioso de su época. Nos encontramos en un momento en el que en la monarquía española, en esta primera mitad del siglo XVI, se están produciendo, como en toda Europa, movimientos de reforma religiosa, tengan el carácter que tengan, sean reforma antirromana, anticatólica, es decir, lo que llamamos la reforma, en sus múltiples caras, sean reforma católica desde dentro, empezará antes y terminará después, es decir, lo que llamamos la contrarreforma o la reforma católica, como ustedes quieran. Son movimientos que se plantean de una forma u otra, de una forma muy diferente, claro, en cada caso, pero tienen en general una disconformidad con el sistema de creencias y sobre todo el sistema externo de creencias en el caso católico. Como ustedes saben, pues de ahí surgirá el protestantismo, el luteranismo, o surgirá pues, la contrarreforma con figuras como, yo qué sé, Santa Teresa de Jesús, por ponerles un caso muy llamativo. Y los Cazalla entran de lleno, los Cazalla de Palma del Río, entran de lleno en este mundo y en este debate que todavía está vigente, en el cual hablamos de herencia judaica, herencia judía, son descendientes de judíos, clarísimamente, esto no es discutible, pero que algunos de ellos se mueven en el ámbito de contestación al catolicismo imperante o a las formas de un catolicismo particular de la época, que a veces se acercan al protestantismo
que han sido vistas como protestantes claramente por historiadores protestantes, yo no lo tengo tan claro, pero no soy un especialista ni lo pretendo en teología, pero que muchos de ellos se hallan en un camino que podríamos llamar intermedio, para que no entendamos, que es lo que llamamos lo alumbrado, y que son partidarios, vamos a decirlo así, de una espiritualidad interior, de un rechazo a las formas externas, al oropel y a todo el elemento de ostentación mundano de la Iglesia de esos tiempos. Estamos antes de Trento también, dicho sea de paso, donde va a haber un cambio más hacia un rigor, y que se mueven entre la contestación dentro del sistema hasta los límites de salirse del sistema, que estaría en el luteranismo. Claro, el problema de todo esto es que es muy difícil precisar qué fueron, si es que ellos lo sabían, porque tampoco es tan sencillo, cuando han desaparecido casi todos los procesos inquisitoriales, porque los procesos inquisitoriales en su inmensa mayoría ardieron al comienzo del siglo XIX, cuando los franceses saquearon voluntariamente, es decir, destruyeron los tribunales de la Inquisición de casi todas las ciudades. Solo se conserva, y no todo, el archivo que correspondía al antiguo Tribunal de Cuenca, pero por ejemplo el de Córdoba, al que pertenecía Palma, se destruyó. Por tanto, se conserva mucha documentación de la Inquisición en Madrid, pero no se suelen conservar los procesos. El proceso de María de Cazalla es una de las pocas excepciones, como tenemos el de Fray de León, y en algunos casos sí tenemos más, sobre todo en la zona de Toledo, pero bueno, se debe un poco al azar, al milagro o a determinadas circunstancias que lo permitieron. En líneas generales se han perdido. Claro, entonces solo tenemos resúmenes. Esta persona fue condenada por protestante, pero claro, sin ver el proceso, sin ver de qué se le acusaba esa persona, cómo se defendía y qué decía, pues no se puede precisar. En cualquier caso, está claro que se halla en un arco de pensamiento muy interesante, que por otra parte es absolutamente lógico. Estamos hablando de que Erasmo de Róterdam, es decir, el gran filósofo y pensador de los comienzos del siglo XX, un personaje admirado por la corte de Carlos V y por el propio Carlos V, vamos a dejar de decirlo así, acaba años después siendo su obra perseguida por la Inquisición y convertida en anatema, incluida en los índices de libros prohibidos. ¿Qué quiero decir? Que también el pensamiento durante estas décadas está fluctuando, ¿no? Nos movemos en época... es una época interesantísima. Bueno, pues los Cazalla están en el corazón de eso, los Cazalla de Palma. Y además de esto, buena parte del grupo, los que no tienen tanto problema con la Inquisición, o lo tienen, pero no es lo fundamental en sus vidas, son personajes de gran interés, de los cuales algunos se conocen, otros no, hasta ahora, que participan de lleno en el gobierno de la monarquía. Piensen ustedes que estamos en el imperio más grande de la Tierra, en la monarquía más grande del globo, hasta 1820, en que perdamos los dominios americanos, y que la administración requiere de un montón de personajes, de miles de familias nuevas que tienen que hacer de gobernadores, de jueces, de contadores. Pues los Cazallas se van a especializar en entrar en esa administración, sobre todo en el ámbito de la economía, son casi todos contadores, es decir, personajes con grandes responsabilidades económicas que mueven mucho dinero. Y ello les va a permitir crear también unas redes sociales muy interesantes que, como digo, les van a conectar con el resto de las grandes familias judeoconversas. Ahora, es que pesan alguna imagen, supongo. Los Cazallas ya se conocen, es decir, yo aquí no innovo en este sentido nada. Tenemos estudios de distinta corte. El más conocido, el que dio origen en realidad al conocimiento de verdad de los Cazallas, aunque se conocía la familia desde mucho atrás, es la edición que realiza esta señora, esta profesora, del proceso de María Cazalla, que sí se conserva, y cuyo conocimiento pues ha dado obras, por ejemplo, a nivel local, sobre la figura, ¿no?, de perspectiva, como el libro de Álvaro Castro. O en la figura de Agustín de Cazalla, tienen ustedes ahí su firma, porque el proceso no se conserva, entonces, claro, no ha podido ser editado. Más recientemente, en los últimos 15 años, 10 años sobre todo, a lo que se conocía como mero apunte, pues se ha ido desarrollando una línea de estudio acerca de la rama malagueña de estos Cazallas. Cazalla de Palma, es decir, que se asientan en la recién conquistado Reino de Granada y, por tanto, en la recién incorporada a la Corona de Castilla, ciudad de Málaga. Cazalla de Palma, que pasan por Écija y acaban asentándose en Málaga. Al calor de las actividades de Diego de Cazalla y su hijo, sobre todo, como contadores y pagadores de la Armada, es decir, gente que está manejando mucho dinero y que está suministrando
todos los materiales y la logística de la armada de galeras del Mediterráneo. Es decir, piensen ustedes que el norte de África está enfrente, está al lado, está dominado por un lado por la piratería, y cada vez más, y por otro, lleno de enclaves españoles, de los que todavía quedan restos, es decir, desde Melilla, porque Ceuta era portuguesa entonces, a Orán, a Bujía, a Argel, a Túnez, según los tiempos, se pierden unas, se pierden otras, hasta Trípoli incluso. Es decir, entonces hay un enorme interés de la monarquía, que durante mucho tiempo, las primeras décadas de Carlos V, primeras décadas del XVI, y las dos concretamente, primera de Carlos V, la monarquía está pensando en asaltar el norte de África, es decir, van a ser las guerras centroeuropeas las que eviten esto, es decir, las que desvíen los esfuerzos hacia Alemania, hacia el mundo turco, según los momentos, pero no en asaltar el norte de África. De hecho, se dan mercedes a nobles sobre territorios que no se conquistan todavía. Si hay gente que recibe un señorío sobre los molinos de Fez y Tremecén, que no son españoles, es decir, se tiene tan claro que se va a llegar hasta allí. Bueno, pues en todo ese entramado, que estamos hablando de miles de personas, de cientos de barcos, de cañones, pólvora, compras de comida, galeotes, esclavos, es decir, todo ese increíble entramado militar, económico, comercial, pues los cazallas de Palma, repito, asentados en Málaga, son una pieza fundamental. Esta línea, como otras, se va a enriquecer enormemente gracias a esa actividad. Y, por ejemplo, les traigo aquí un ejemplo que ven ustedes en la diapositiva, cómo la fortuna de esta familia le permite comenzar en 1530, que es una fecha muy temprana, a levantar un palacio espectacular, una vivienda residencial señorial en el centro de Málaga, que hemos tenido la suerte que se conserva en una ciudad como Málaga, que no tiene mucha suerte con el patrimonio, con el mantener el patrimonio en el casco, pero que hemos tenido la suerte que se ha hecho muy famosa porque es la sede del actual Museo Picasso. Pero este palacio, el Palacio de Buenavista, es el que va a erigirse por parte de estos cazallas oriundos de aquí. Pero bien, hablamos de judeoconversos, pero ¿de qué estamos hablando? No quiero dar por sentado que conocen ustedes bien lo que estoy planteando. Por tanto, quien lo conozca bien me disculpa, pero a quien le pueda servir de alguna ayuda esta guía, como guía, digamos, esta intervención, pues eso, ese es mi objetivo, ¿no? ¿Por qué es un problema ser judeoconverso? ¿Por qué van a tener los cazallas problemas con la Inquisición? Es decir, ¿de qué dimana todo esto? En la historia de España, hasta los años 30 o 40 del siglo XX, habíamos olvidado, literalmente, evidentemente no era un olvido voluntario, porque las fuentes estaban allí a miles, habíamos olvidado uno de los ejes básicos de nuestra historia, los judeoconversos. Y evidentemente tengo que hablar un poco del tema, porque si no, no entenderemos lo que fueron los cazallas. La España medieval, la España de los 5 reinos, es decir, la España que se configura a partir del siglo XIII, con el fin de la Gran Reconquista, que se llama, es decir, cuando ya quedan Castilla, Portugal, Navarra, Aragón y el reino nazarí de Granada, hasta 1492. En esa España cristiana se va a establecer claramente ya una fuerte presencia judía. Judíos que muchos de ellos habían estado antes, siglos atrás, en el ámbito de Al-Ándalus, es decir, hay cambios con los siglos, ¿no? Una presencia judía que va a ser clave durante mucho tiempo, van a ser arrendadores de renta, van a pagar sus impuestos, son los judíos del rey, es decir, están protegidos por el rey, entre otras cosas porque pagan impuestos especiales, pero que de forma recurrente, pero todavía suave, para lo que va a venir, van a sufrir de vez en cuando problemas medianamente fuertes por su origen hebreo, porque está latente en toda Europa, y en el caso español, quizá con menos incidencia, pero también un fuerte antisemitismo popular. Hay un antisemitismo que toda Europa adopta muchas formas, no es un caso español, ni mucho menos. De hecho, en el caso español es donde menos problemas hasta finales del siglo XIV hay, casi ninguno en comparación con lo que está pasando en Europa, que se adopta sobre él varias formas. En unos casos, la violencia más salvaje, cuando los cruzados de la primera cruzada van andando hacia Jerusalén, pues ya que pasan por Colonia, le prenden fuego a la ciudad, la saquean y asesinan, matan, violan a todos los judíos que hay dentro, ya que pasaban por allí. Esto no es, ni mucho menos, una excepción, que sea de las más cruentas.
La solución centroeuropea va a ser aislar a los judíos en guetos. Y esos guetos, es decir, en zonas cercadas, con un toque de queda, separados, marcados incluso, con estrellas de David cuando llegue el caso, no es un invento nazi, se recupera por los nazis, pues van a durar hasta los nazis, que esos guetos pues van a ser exterminados en el caso de Praga, en el caso de Cracovia, etc. Esa es la solución centroeuropea, la alemana, la checa, la húngara, sobre todo la polaca. En el caso francés y en el caso inglés, la solución es otra, se expulsa a los judíos. Los judíos van a ser expulsados en el siglo XIII y en el siglo XIV, de Francia o de Inglaterra, a donde no podrán regresar hasta finales del siglo XVII. En el caso español, no. En el caso español, la convivencia tensa a veces, siempre desigual, lógicamente, porque hay una sociedad dominante y otra que es dominada, se mantiene bastante bien para la comparativa, o muy bien incluso, con algún que otro pico. Si ustedes leen el poema de Emilio Cid, pues el Cid engaña a unos prestamistas judíos, les deja, como es el Cid, pues les deja un arcón lleno de plata a cambio de un préstamo y lo que le ha dejado son piedras, si no recuerdo mal, y se os cuenta para que la gente se ría. Porque mira, Cristo ha sido que ha engañado. Es decir, ese antisemitismo está ahí, pero claro, de ahí a la muerte, pues hay un paso. Y ese paso se va a dar con la crisis del siglo XIV. Todas las sociedades que entran en crisis generan la necesidad, porque terriblemente humanas son, de buscar un chivo expiatorio. Y cuando hay paro, la culpa la tiene otro. Y cuando cierra un hospital, la culpa la tienen los que nos roban, de fuera. Y cuando tengo un problema, pues la culpa la tiene el que sea, al que yo mismo he traído para que cuide a mi madre, pero que ahora no me gusta. Bueno, pues en el siglo XIV se produce una crisis como no ha habido otra en Europa, confiemos en que no haya otra, la gran peste, la peste negra, que mata a cerca de la mitad de la población del continente. No es una forma de hablar. Los últimos estudios hablan de cerca de la mitad. Se pensaba que entre un tercio y la mitad. Estamos hablando de que ahora, en 2 años, desaparezcan más de 20 millones de personas en España. O sea, que ustedes vean morir a la mitad de las personas que conocen, empezando por su familia. En 2 o 3 años. Sin cura. Unos se salvan, no se sabe por qué, y otros sobreviven a duras penas y la mayoría mueren. Tienen que pensar que la gripe española, la Spanish Influenza, en 1918-19 mató más gente que la Primera Guerra Mundial. Decenas de millones. Pues imagínense ustedes el impacto en el 14 sin ningún tipo de conocimiento médico. Evidentemente la culpa tiene alguien, los judíos, entre otros. Comienza a generarse un problema de este antisemitismo que está latente, a desarrollarse y que se desarrolla más con la guerra civil entre Pedro el Cruel y Enrique II de Castilla, que conduce a la instauración en el trono de los Trastámaras, los antepasados reyes católicos, para que lo entendamos. Esa situación, que más o menos se frena cuando vuelve a haber un poder político fuerte, en el momento en que decae, esta otra ley histórica, los problemas vienen cuando hay un problema de un poder político débil, estalla en forma del gran pogrom de 1391, es decir, de un asalto masivo a la judería. Casi todas las juderías españolas, de Sevilla a Gerona, son asaltadas, incendiadas, las mujeres violadas, saqueado todo, muertes en masa y la gran diferencia con cualquier otro movimiento terrible fuese de ese corte o parecido que hayan hecho los almorávides, los almohades en el mundo islámico o que hayan hecho los cosacos con los rusos, con los judíos polacos. Se obliga a la conversión a miles de personas. Esta es la enorme diferencia. Lo demás es un drama, es monstruoso, pero es un drama humano. La consecuencia histórica no es el drama humano, el drama es algo que tenemos que lamentar. La consecuencia histórica es radicalmente impactante, es radicalmente distinta. Es decir, pasamos del problema judío al problema converso. Entre 1391 y las primeras décadas del siglo XV, que se caracterizan por las predicaciones de San Vicente Ferrer, muy enfervorecidas, etcétera, provocan que la gran mayoría de los judíos se convierta al cristianismo por la fuerza, por necesidad, por creencia sincera, la minoría obviamente, por interés, por prosperar, según cada caso, de cualquier caso de una manera forzada. Por tanto, en ese siglo y hasta 1492 ya no tenemos un problema judío, problema en sentido histórico, es decir, un elemento importante, trascendente, que genere causas, consecuencias, es decir, un motor de historia. Los judíos pasan a ser residuales. Nace algo que no existía antes y que no va a existir en toda Europa, en ningún lado, solo en España, entendiendo que Portugal es exactamente entonces igual que, y hasta mucho tiempo después, así que es parte de esa Hispania, de esa España.
Y es el problema converso. Es decir, desaparece el problema judío, aunque siga habiendo judíos, pero son pocos, y nace el problema converso, el problema judío converso, es decir, de esos judíos que se han convertido, primero ellos, después sus hijos y sus nietos, que son evidentemente herejes en el corazón los primeros tiempos porque no ha habido ningún tipo de instrucción, se han convertido por la fuerza o por la necesidad. Todo el siglo XV, por tanto, va a experimentar una nueva forma de antisemitismo, una nueva forma de rechazo hacia ese grupo. Ya no a los judíos, sino a los judeoconversos. Es decir, el antisemitismo demuestra una de las caras más curiosas y repulsivas del ya de por sí repulsivo racismo de cualquier etapa. El clasismo. Es decir, nadie es de un color diferente si gana muchos millones de euros y viene a casarse con tu hijo o con tu hija y es un futbolista del Barça o del Madrid. El problema viene cuando el otro no es rico precisamente. Pues efectivamente, como se han convertido la mayoría, se han convertido los que tenían más que perder, por tanto los más acomodados, han prosperado mucho rápidamente, el antisemitismo se desplaza y ya no hay persecuciones a los judíos, porque no importa, pues son pocos, sigue habiendo, pero son pocos. El antisemitismo se desplaza hacia los judeoconversos y comienzan las persecuciones hacia los judeoconversos y hacia los judeoconversos de Córdoba en particular, porque son el grupo de los más numerosos y de los que más rápido han prosperado, y eso ha generado muchísimas envidias y odio. Lo dicen las propias crónicas, no lo digo solo yo. Los conversos que han pasado a ser muy influyentes, que ayer vivían en un gueto, bueno, en una judería, perdón, que llevaban tirabuzones y que ahora son como tú, visten como tú, y los más ricos se casan con la hija de la nobleza y gobiernan las ciudades junto con los nobles. Y el que ayer despreciaba, ahora es tu superior. Imagínense ustedes el cóctel tan explosivo que se estaba formando. Conversos que entran en la iglesia, que se hacen prelados, que entran en los cabildos, que se mezclan con la nobleza. Va a haber fuertes conflictos en Toledo, pero el más importante de toda la península se da en Córdoba capital, el incidente de la Cruz del Rastro en 1473. Un incidente que nos provoca un saqueo masivo, va a ser conocido a partir de ese momento por los judeoconversos. Cuando hablen cualquier genealogía, mi madre nació, mi padre murió, el año del robo. El año del robo es el año del saqueo, que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ya que hay un incidente, entra a los conversos, no a los judíos, sino a los conversos que son más ricos, saqueo, robo, mato y viola. Bien, llegan los reyes católicos, tienen que poner orden. Hay un peligro de desorden social, venimos de una guerra civil, se ha ganado a duras penas, hay que apaciguar. Y se encuentran con el problema judeoconverso, con el problema de esta herejía o de posible herejía y de los conflictos sociales que genera. No es un problema de racismo. Los reyes católicos les trae al fresco el origen de sus servidores. Casi todos los secretarios y las personas que están más cerca de ellos en la gestión cotidiana del asunto son de origen converso, son de origen judío, sea de Fernando, sea de Isabel. El confesor de ella es converso, lo va a hacer el primer arzobispo de Granada. No es un problema de racismo, es un problema de herejía. Y hay que acabar con la herejía. ¿Y cómo acabamos con ella? Pues de dos maneras radicales. Creando la Inquisición y quemando viva, y en las plazas de las ciudades, como para dar ejemplo, a los más significadamente herejes, o que lo parezcan. Porque claro, nunca sabremos hasta qué punto lo eran o eran... En los primeros tiempos habría muchos que lo fueran después. Evidentemente, si uno quema a una persona, ya esa persona no es hereje. Y si la familia, los vecinos lo ven, pues se tomen ejemplo y es bastante fácil que dejen rápidamente determinados comportamientos peligrosos. En segundo lugar, expulso a los judíos. Los judíos no se expulsan por los judíos se expulsan por los judeoconversos. Es decir, yo no expulso a los judíos porque sean un problema. Los expulso para que no den mal ejemplo a los judeoconversos. La lógica es aplastante. ¿Cómo voy a hacer que un judeoconverso acabe siendo un buen cristiano si en la casa de enfrente vive su primo hermano o su cuñado, que es judío, y que va con sus tirabuzones a su sinagoga, con su candelabro y su Torá, su ley? Los expulso, cierro la sinagoga, destruyo los libros religiosos, se pierde el ejemplo y la gente pierde su instrucción y se acaba asimilando. Y así sucedió. Así sucedió. El problema ha terminado, pensaban los reyes católicos. Es una monstruosidad a nuestros ojos, por supuesto, pero ahí ha terminado el problema. Pero es que ahí no terminó el problema. Y ya voy terminando esta parte introductoria, bueno, la mitad a la mitad, y ahora entro en los casarios otra vez. No terminó allí porque el antisemitismo no es, como hemos querido pensar todos, y nos gustaría pensar, producto de unas élites malvadas, de una corona, de un eclesiástico fanático,
que imponían eso. No. El antisemitismo popular era eso, popular. Y lo quería imponer la sociedad. Traduciendo, la mitad de sus antepasados hizo todo lo posible para hacer daño a la otra mitad de sus antepasados. Esto significa que era muy difícil de erradicar eso. Y cuando se acabó el problema con la expulsión, supuestamente ya no había judíos, comenzó una nueva forma de antisemitismo. Una discriminación que ya no tenía nada que ver con la religión. Es decir, ya no se te discriminaba si eras mal cristiano, algo que podía tener su lógica, en la lógica de esos tiempos. Se te discriminaba por algo que era ilógico en la lógica de esos tiempos. Se te discriminaba genealógicamente, racialmente. Es decir, podías ser arzobispo, podías ser Santa Teresa de Jesús, podías ser San Juan de la Cruz o Freud de Granada. Da lo mismo. El mejor arzobispo, el mejor cardenal, por supuesto cualquier civil, se te discriminaba por tu origen, por tener una sola gota de sangre judía. Una sola gota. Ni los nazis, sé lo que digo, ni los nazis llegaron a tanto. Llegaron a cosas mucho peores, claro, no hace falta recordarlo. Pero los nazis, dentro de su locura, decían, bueno, pues si un alemán ario, pues es lo que fuese, imagínense, tiene una abuela judía, pues lo que hago es, le obligo a casarse con una aria pura, el niño, y así lo diluyo. No. Si uno de ustedes, en 1833, que se acaba ya esto, con los estatutos de limpieza de sangre, es decir, unas barreras para intentar frenar el acceso de los judeoconversos al poder, a los honores. En 1833 ustedes quieren, uno de sus hijos quiere ser canónigo de Córdoba, por poner un caso. Por supuesto, ya en esa fecha no funciona nada. Esto es ya un paripé porque ya quién va a remontarse 500 años. Pero teóricamente, si uno tiene en 1830 o en 1720 un antepasado judío de 12.000, no podría ser canónigo cordobés, estudiar en la Universidad de Salamanca, en otras muchas, pasar a América, bueno, ya entonces no teníamos América, formar parte de muchas cofradías, etcétera. Es decir, se intenta una discriminación brutal. No se consigue, por supuesto, el paso del tiempo lo olvida casi todo, el dinero está para corromper a cualquiera y todos se dejan corromper, desde los testigos hasta los jueces. Todo esto no tuvo efecto, porque la corona no estaba loca, al contrario, la corona era la única cuerda, el poder central, porque se quedaba sin nadie. Porque cualquier noble, cualquier servidor, con esa proporción, pues tenía antes o después un antepasado judío. No podía tener jueces, no podía tener militares, no podía tener gobernadores, no podía tener nada. Por tanto, miraron para otro lado. Pero todo esto generó un problema terrible diario, donde tú paseabas por las calles de Palma del Río, te habías enriquecido, eras regidor, o sea, eras concejal perpetuo, lo comprabas, tenías tu mansión, le ponías tu escudo de armas, ibas creciendo para arriba y cualquier día por la calle, o todos los días, si le diera por ahí, pues te podían decir, cuando pasabas, con mayor o menor altura de voz, puto judío, perro judío, por el hecho de existir. O si ganabas a las cartas, como se nota que eres judío y te va bien. Esa espada de Damocles es la que tienen encima, y esa espada de Damocles diaria es lo que provoca que tengamos, por ejemplo, el siglo de oro. El siglo de oro se basa en que la gran mayoría de los autores, hombres y mujeres, que hay muchas, sean de origen judío. No es una cuestión racial, porque los judíos tienen la misma, nuestra ADN, porque es una cuestión de religiones proselitistas, es decir, estamos hablando de hispanos romanos, que unos van para los judíos, otros para los cristianos, otros para los musulmanes, en líneas generales. Es una cuestión de rechazo cultural. Sí, tú eres Santa Teresa, tu padre es regidor, tu hermano es noble, pero eres basura. Tú eres Freud de León, tu padre es juez, sí, pero eres basura. Esa tensión entre soy del grupo, soy de asociadamente, al mismo tiempo soy incluso de los grupos medio altos, pero al mismo tiempo soy un paria social si se demuestra mi origen, es lo que crea el siglo de oro. Es lo que crea la picaresca, es lo que crea la mística, es lo que crea la mayor corriente literaria que ha habido, a mi entender, en la historia. Bueno, pues ese es el horizonte de los cazallas, donde tienen que tener un desarrollo vital, un montón de personas, hombres y mujeres, que van poco a poco alejándose de su origen judío, pero que no se les va a permitir, ni ellos, según los casos, van a querer olvidarse del todo. Unos y unas porque han coqueteado con la herejía o han sido activamente herejes, nunca lo sabremos, y otros y otras porque ya son católicos fervientes, párrocos, regidores,
están en proceso de ennoblecimiento o son meros ya labradores, lo que sea, pero que tienen ese pecado original que se les va a estar recordando durante mucho tiempo, hasta quizá mediados del siglo XVII, su origen judío. Unos cazallas que no por casualidad son de Palma, porque Palma es un nido judeo-converso. Este es un refugio de conversos. No es el único, por supuesto, pero sí es uno de los más importantes. Y no lo digo yo, que también, sino que nos lo dicen las fuentes. Incluso conversos de Ciudad Real, que no está precisamente cerca, y menos en los parámetros de carretera de la época, se refugian en la década central, avanzada ya la segunda mitad del siglo XV, en Córdoba. Y sabemos incluso sus nombres, porque después parte va a volver a Ciudad Real y serán víctimas de la Inquisición. Es decir, si en Ciudad Real se vienen para acá, significa que desde muy lejos se sabe que esto es una zona de protección. ¿Por qué? ¿Porque los señores son buenos? No, son igual de buenos, igual de malos que cualquier otro señor. Solo que saben para lo que sirve un servidor que no puede revelarse mucho ni cuestionar sus condiciones laborales, porque si estás conmigo te protejo y si no estás conmigo, pues lo mismo llamo al inquisidor. Entonces, son unos servidores ideales para cualquier noble de la época. Los grandes nobles, los generales de Córdoba, por ejemplo, se convierten en grandes protectores de los conversos, protectores, por supuesto, interesados. Cordobeses capitalinos a expuertas, es decir, buena parte de la población que se asienta aquí, no sabemos cuánta, nunca lo sabremos, porque claro está, no hay censo, viene de Córdoba capital. Porque a través de las genealogías que he ido reconstruyendo de época, que es muy latoso, pero muy interesante, mi hermano que se fue a Palma, mi tío que cuando el robo pues se fue a Palma y hoy tiene allí hijos. Es decir, hay una constante de Palma, también la hay en Baena, también la hay en Montilla, es decir, no es solamente Palma, pero Palma llama la atención como también otras localidades, pero esa llama la atención por la cantidad. También tiene su lógica, la casa los protege, están camino de Sevilla, es decir, están en un sitio muy privilegiado para relacionarse con ámbitos mercantiles que les puedan servir, además de la cuestión. Hablamos de un nido converso, como podemos hablar de otras localidades de España, ¿no? Y, dentro de ello, pues los cazallas. Como le he dicho antes, sabemos ya cosas. Lo que yo voy a hablar en los minutos que queda es lo que no sabemos. Por tanto, voy a pasar de puntillas sobre los cazallas, de los que ya se han dicho, se han escrito cosas interesantes, de lo que se conoce, diciendo simplemente esto que les he planteado. Es decir, conocemos el procesamiento de María de Cazalla, muy interesante, ya conocido de hace tiempo y quedará mucho por hacer seguramente alrededor suyo. No tenemos, por desgracia, pero sí tenemos el proceso, pero tenemos muchísimas referencias a su sobrino, al doctor Agustín de Cazalla, predicador de Carlos V, que causó conmoción su condición herética hasta el final. Hay distintas versiones sobre su muerte, no sabemos si fue quemado vivo o, como a veces pasaba, si se arrepentía en el último momento, no se ilusionen, no los liberaban, sino que le rompían el cuello y los quemaban muertos ya. Pero bueno, creo que es mejor, no lo prueben en casa, pero creo que lo de morir quemado debe ser aterrador. Sabemos en los últimos tiempos, ya se lo he comentado por encima, más últimamente de una línea, la que había en Málaga, de la que casi no sabíamos nada. Ya empezamos a conocer sus papeles hacendísticos, su papel en el arrendamiento de rentas, su papel en esta provisión de armada. Pero considero, por eso estoy aquí, hablando de este tema concreto, que hemos llegado a una especie de callejón sin salida, porque si no se aportan nuevos datos de archivo, esto es muy normal en cualquier tema histórico, no es una cuestión solo de los cazallas, pues no podremos continuar. Es decir, si no avanzamos ya solo quedará pues dándole vuelta a interpretar qué opino sobre si era más protestante o no la otra, sino que tenemos que añadir mucho más. Y se puede añadir mucho más. Evidentemente aquí, les tranquilizo, no voy a entrar en detalles, solo en pinceladas de trazo grueso, creo que algunas de interés. De todo lo que he ido investigando a lo largo de unos 25 o ya más años, los años pasan más de lo que uno quisiera, y en fuentes muy diversas, desde la documentación notarial de Córdoba, sobre todo la de Granada, o documentación judicial en la Gran Audiencia de Granada, que comprende este territorio, de la Inquisición, Simancas, multitud de lugares, unos con mayor o menor fortuna, y siempre, sin que lo buscara, me han ido apareciendo los cazallos. Yo llevaba varios años pensando en hacer algo gordo, un libro que sea
sobre todo aportando esta documentación, estas nuevas líneas. Bueno, en realidad los Cazalla, como les he comentado al principio, más que una familia son varias, es decir, sería un linaje, pero no todos descienden por línea masculina de un antepasado, que eso es lo que es un linaje, sino que son lo que yo llamo una parentela. En la época moderna el peso de la herencia femenina es importantísimo. Piensen ustedes que somos el único país de la Tierra que tiene 2 apellidos. Nos puede parecer normalísimo. Tan normalísimo como les parece a mis alumnas estadounidenses, como tengo alguna, o francesa o alemana, que al casarse se conviertan en la señora de y dejen de llamarse como se llaman y se tomen el apellido del marido. Eso es normalísimo en cualquier sociedad no hispánica. España, Portugal y algunos países iberoamericanos que mantienen la costumbre de los 2 apellidos o de uno o forma mixta. El resto del mundo no pasa. Ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra. Es decir, usted pasa a ser, literalmente, pues Hillary pasó a ser la señora de Bill Clinton, que el nombre técnico es ese, pero para ellos es muy normal, en su cultura. Nosotros no. Por desgracia no era porque fuéramos un país menos machista que el resto, sino porque la herencia femenina fue muy importante. Tan importante que conviene mantener esos recuerdos en forma genealógica con 2 apellidos. Y algunos llevaban más. Por eso, la parentela, los Cazalla, se compone de una serie de familias conectadas entre sí, no solo por línea masculina, sino también por línea femenina, pero que tienen la misma intensidad, porque esos lazos para ellos eran tan fundamentales y un primo por línea materna era igual de importante, o de poco importante, según los casos, que por la paterna. Bueno, hay nuevas líneas enteras de Cazalla en Granada, Cazalla de Palma del Río, no gente que se llame Cazalla, porque hay Cazallas que yo, hasta donde yo llego, no tienen nada que ver con Palma, o no lo he podido descubrir todavía. Una parentela extremeño-sevillana interesantísima, con ramificaciones en Indias que fácilmente algunos han dado como parientes, pero yo creo que no son, ojalá, pero bueno, nunca se descarta una aparición documental que lo demuestre, sería el primero encantado. Pero sí en Granada, palmeño, en Écija, por supuesto, y saben ustedes que, como estoy en Palma, diré, si estuviera en Écija diría lo contrario, que Palma Écija es la sucursal de Palma o Palma es la sucursal de Écija. Son 2 ciudades muy conectadas desde hace siglos, muy relacionadas, familias que están en una y en otra y, por supuesto, los puertocarreros que están en las 2. Estepa, por ejemplo, que ha sido uno de los últimos descubrimientos, familias muy interesantes del ámbito de Estepa, etcétera, que sean Cazalla. Pero además, las conexiones de estos Cazallas, sistemáticas, muchas veces endogámicas, es decir, con casamientos entre parientes, de forma, o sea, que están manteniendo la relación sabiendo lo que hacen, quieren casarse con primos para mantener la cohesión interna del grupo, con las principales familias judeoconversas de España. No es una forma de hablar, vamos a ver algunas. Con familias de Valladolid, de Segovia, de Logroño, Guadalajara, bueno, las tienen ustedes ahí, de Belmonte, en Cuenca, que no es casual, ahora lo veremos, Palencia, o la villa de Guadalcanal o Sevillana, donde hay una sistemática, y esa va a ser una de mis líneas futuras, si puedo, habrá que ver cómo esta documentación, sistemática de reenganche familiar. Es decir, y allí hay una conexión que todavía se me escapa el porqué concreto, pero que es interesantísima. Bueno, pues una de estas novedades que les ofrezco a ustedes es la relación estrechísima con la familia de Fray Luis de León, con el propio Fray Luis de León, de estos Cazalla de Palma. Una señora de Málaga, que claro, si le decimos nada más que el nombre, doña Ana de la Hoz, pues no tiene nada que ver, es una Cazalla, su padre es Diego Cazalla, ese que construyó el palacio, que es hijo de un palmeño, es decir, estamos hablando, y siguen relacionándose entre ellos. Se casó con don Cristóbal de León, eso se conoce, pero claro, nadie se le ocurrió preguntar quién es ese don Cristóbal de León. Así que don Cristóbal es hermano de Fray Luis de León. Es decir, Fray Luis de León me interesa aquí no solo por él, sino porque es el hijo de un juez de los más altos de la monarquía, hermano, ese padre de varios abogados muy relevantes y muy ricos, que se casan con parientes todos dentro de este mismo círculo, de los Cazalla, y que, como saben ustedes, Fray Luis de León fue también no solo uno de los más eximios y relevantes poetas que hemos tenido nunca en la historia de España, sino uno de los más trascendentes místicos de esa particular mística que están desarrollando los judeoconversos y que tuvo graves problemas con la Inquisición, estuvo encarcelado y tiene un proceso que ese sí, por fortuna, se conservó, se salvó y ha sido editado en 2 ocasiones. Pero además, ese coqueteo peligrosísimo con la herejía, estamos hablando ya de en fechas como 1560 y tal, es decir, estamos hablando de fechas tardías, se conecta con esta familia más si cabe. Es decir, porque ese señor que ha casado una Cazalla
otro de sus hermanos, en este caso una hermana, está casada con un hidalgo murciano, cuyo padre, son judíos conversos, es quemado vivo por la Inquisición de Murcia en torno a 1565. Un señor que no solo era noble, aunque fuera de origen judío, había conseguido medio disfrazar sus orígenes, sino que había conseguido varias villas y era un señor de vasallo, era un noble de bastante nivel. Es decir, estamos no solo entre conversos, sino de gente que todavía mantiene el nivel de la herejía o de estar muy cerca de ella. O de mantener, que esta es la gran duda que tenemos los especialistas cuando no hay proceso, y aún habiéndolo, pues siempre está el filtro de inquisidor, de mantener las costumbres. El problema de diferenciar quién toma una decisión supuestamente herética por lo religioso o realiza algo ritualmente establecido en su familia por la costumbre es muy difícil. Traduzco. Una mujer puede quitarle a la carne no sé qué elemento, y eso puede ser una actuación vital de yo soy judía por dentro y estoy haciendo, o está sencillamente haciendo lo que le enseñó su madre, a la cual le enseñó la suya y la cual le enseñó la suya. Diferenciar eso es casi imposible, porque ella va a decir esto y el inquisidor va a decir que es lo otro. Y claro, si no hay más pruebas documentales, pues es muy difícil separar. En cualquier caso, como mínimo, estarían en el límite y acercándose al límite peligroso, algunos sobrepasándolo para su desgracia. Pero no es solo la familia de Fray de León, que son de Belmonte, Cuenca, por eso les traía esa localidad, porque es otro nido converso como poco, conectadísimo con Palma del Río a pesar de la distancia. Esta es una de las familias muy relacionadas con estos Cazalla, que hay que conectar directamente, son los Arias de Ávila, una de las familias más importantes de toda la monarquía española de origen judío, que pronto, con Carlos V nada menos, se convirtieron en condes, lo cual es muy prematuro, es muy interesante, que uno de ellos, obispo de Segovia, tuvo que desenterrar a su madre muerta y huir con los huesos de su madre muerta a Roma para evitar que la Inquisición quemara los huesos de su progenitora. Porque la Inquisición, si descubría que había sido judío, pues era judaizante, hereje, podía y solía quemar a los muertos, ya que no podía quemar al vivo. Igual que si uno huía y se escapaba, pues quemaba un muñeco, te quemaba en efigie, quemaba en estatua, es decir, ponía un muñeco, le ponía el San Benito, tu nombre, y quemaba esperando un día pillarte y entonces ya te quemaría, ¿no? Normalmente el que había huido ya no volvía a que lo quemaran, que alguno era tan tonto que volvía el pobre. Bueno, estamos hablando de una familia que tiene muy graves problemas con la herejía en los primeros momentos, auténticamente demostrado, pero que rápidamente, vía el servicio de la corona y el dinero, se ennobleció. Bueno, pues con esta enlaza directamente los Cazalla, Diego Cazalla y doña María de la O, su mujer, que es esta señora, que desciende de estos segovianos, que son los padres de la que veíamos antes, que casaba con el hermano de Fray de León. Estamos en el centro, en el cogollo del criptojudaísmo castellano, de la Castilla interior, con otras familias de la O, del Río, de cuyos detalles les seguimos. También conocíamos los Ortiz, ¿no? Una familia interesante, contadores de la corona, es decir, personal del staff hacendístico, inspectores de Hacienda y de hoy, y con el mismo cariño que se les tendría que nosotros le tenemos a ellos, espero que no haya en la sala ninguno, no digo Ortiz, sino con inspectores de Hacienda, y que parece que son de familia muy antigua, parece ser que se cambiaron oportunamente de apellido, porque si te llamas Fernández de Sevilla apuntan maneras, si te llamas Ortiz disimula más, ¿no? Parece que son una familia muy antigua, muy arraigada en este mundo de los contadores, que nos llevaría muy lejos y que con ello enlazan sistemáticamente de 3 a 4 veces por lo menos los Cazalla con una voluntad de distintas líneas, una voluntad clarísima de tener un bloque de poder, un lobby, lo que sea, dentro de la administración del Estado. También, voy avanzando, la relación con los Reynoso, una familia de antiguos señores, pero que cometieron el pecado de casarse con una rica conversa por dinero, lo que hacían todos, claro, y que esto le salió rana porque varios de ellos acabaron muy mal con la Inquisición. Precisamente uno de estos Cazalla, que ya va usando otro apellido para ir olvidando cuando puede el origen, porque están produciéndose los procesos de sus familiares ante la Inquisición, pues se casa con una de estas nobles. Evidentemente el factor dinero pesaría muchísimo a la hora de entregar a la hija con quien es una familia judaizante, pero esta señora es que va a tener 2 hermanas
que por luteranas, póngase eso entre comillas o en cursiva, como yo le he puesto, es decir, de origen judío, que están haciendo cosas raras y que pueden ser luteranas, pueden ser admistas, o a saber, una de ellas es condenada por la Inquisición a graves penas, pero es que la otra, una monja, es quemada viva. Y hermana de todas, es decir, hermana de las condenadas y hermana de esta señora casada con un cazalla, es el obispo de Córdoba, don Francisco Ruinoso, uno de los más importantes, que Felipe II tiene que estar batallando sistemáticamente para colocarlo como obispo, porque es su decisión propia, decisión personal, a pesar de las reticencias de Roma, que nunca ha tenido problemas con los conversos, pero claro, un obispo que ha tenido una hermana que ardía en una hoguera por hereje, pues claro, no es exactamente lo más, aunque el hombre fuera muy santo, pues no es lo más edificante a la hora de, imagínense ustedes los rumores, las murmuraciones, los cotilleos que habría, ¿no?, al respecto. Bueno, Granada, esta es una de las últimas aportaciones, que por supuesto voy a eliminar nombres y todo. Me he encontrado un grupo importante, que todavía tengo que definir hasta dónde llega, de cazallas de Palma del Río, repito, no es gente que se llame cazalla, sin más, son demostrados, que van a estar en el mismo ámbito. Se mueven comodísimos, donde se mueven comodísimos sus primos de Palma del Río o de Málaga. Contadores, arrendadores de renta, es decir, son negocios arriesgados, puede quebrar fácilmente uno, pero si el beneficio se produce es muy alto, evidentemente, pues frente a otras actividades. Vean ustedes cómo los judeoconversos mantienen un patrón que podemos llamar tópico, pero es real, de los negocios de su antepasado judío, es decir, manejo de dinero, préstamo, comercio, etcétera. Tardarán en pasar los descendientes a la labranza, que es el ejemplo perfecto de lo contrario. Cuando pasen a la labranza, sus descendientes, será precisamente cuando ya dejen de ser conversos, es decir, cuando ya se les olvide, cambien, se olviden de ellos y se conviertan en otra cosa. Pero mientras sigan siendo, están en ese ámbito, de todas cosas porque a la corona le hacen falta, por eso los protege, necesita especialistas. Bien, y relación directa con los santos fines, dirán ustedes quiénes son. Bueno, pues la más importante familia judaizante que nunca hubo en Granada, que controlaba toda la audiencia. Había un plantel de decenas y decenas de personajes, todos unidos familiarmente, que caen a finales del siglo XVI ante la Inquisición, ellos y sobre todo sus mujeres, y que no casualmente vienen casi todos de Écija o de Lucena, pero sobre todo de Écija. Es decir, estamos hablando de una relación familiar que seguramente, cuando eran judíos, pues ya se habría producido siglos atrás, que eso sea una hipótesis de trabajo que no tiene de momento ninguna otra base que la posibilidad. Termino ya, voy avanzando muy rápido. Hay una familia de Palencia muy interesante, judeoconversos, canónigos, literatos, que están relacionados directamente, tampoco se conocía, y que tendremos que avanzar por esa línea a ver hasta dónde llega. También gente que tiene problemas con la Inquisición, problemas, por supuesto, con la limpieza de sangre y que tiene que ocultar su origen, como están haciendo los cazallas. ¿Y a dónde conduce todo esto? Pues, por un lado, conduce al olvido. Llegará un momento en que el paso del tiempo, la destrucción de documentos, la falsificación de documentos, que eso lo hacen todos. También lo hacen los que no son ni siquiera conversos, pero que quieren pasar de pechero a hidalgo, de campesino a noble, también falsifican documentos. Es un país lleno de documentos y muchos de esos documentos son falsos, lo cual lo hace más interesante todavía. Y en algunos casos, y concretamente los cazallas sobre todo, pues a través del ascenso social. Es decir, el paso del tiempo, el servicio a la corona, el servicio a los portocarreros, en el caso particular que aquí nos trae, el dinero usado a mansalva para comprar voluntades, les permitirá irse integrando poco a poco en la nobleza, a veces muy rápidamente. Ya han visto ustedes esos parientes suyos que llegan a condes en 1500 y pico. Eso es una excepción, es un ascenso brutal. Pero, de forma más lenta y tardía, estos cazallas pues desembocan en una línea, les podía traer 10 o 12, no he querido excederme, en una línea que acaba en Málaga, en unos Manrique de Lara, es decir, es de la mejor nobleza de España. Son auténticamente Manrique de Lara, es una familia que hunde sus raíces míticas en el inicio de la Reconquista, y las reales pueden transmitirse perfectamente hasta el año 1000, que van a dar a Jorge Manrique el poeta, duques, condes, tal. Bueno, pues una de esas líneas asentada en Málaga, que evidentemente pues necesita dinero porque es una línea segundona, pues se ha casado con unos cazallas, que tienen ustedes una rápida genealogía, cuando pretende don Luis ser caballero Santiago, en 1647,
con problemas, pero sobre todo ha tenido antes que hacer una prueba de nobleza, por supuesto con testigos falsos, de gente amiga, tal, eso era muy normal, para demostrar que esos Cazalla eran muy nobles. Y como bien a ustedes les traigo un fragmento del documento, Provenza, el apellido y linaje de los Cazalla y su nobleza. Imagínense ustedes, han pasado ya tiempo, muchos se han olvidado, y el que no se ha olvidado, pues, por la cuenta que le trae, se callará, o, bueno, o el juez, que esté convenientemente sobornado, pues no le preguntará, le preguntará a un vecino más amable. Esto acaba, por poner un caso, en una de las grandes familias de Andalucía, los Chacón de Antequera, condes de Mollina, que tienen el archivo de esta rama familiar, que un tiempo se abrió y, por desgracia, al presente, que yo sepa, está otra vez cerrado porque es un archivo privado y lógicamente pueden hacerlo, claro. Y termino ya. ¿Y qué pasa en Palma? Quedan Cazallas, se van todos. No se van muchos, pero hasta donde yo llego, otros se quedan. Uno de esos ejemplos son los Santiago Cazalla, acabarán soltando rápidamente el Cazalla, quedándose en Santiago, se casarán con los gameros, no todos los gameros llevan esta sangre, por lo tanto, en principio los gameros no son en sí conversos, pero los gameros que se casen con estos sí lo son, se casan bastante fuertes veces, como sucede en estas familias que tienen muchísimo interés económico, etcétera, y con otras familias que de su conocimiento les eximo por no darles la lata, algunas de las cuales seguirá teniendo problemas con la limpieza de sangre, ya no con la Inquisición, pero sí con limpieza de sangre hasta muy entrado el siglo XVII, es decir, hasta 1630 y tanto, 1640, seguirá habiendo gente que intentará ser caballero de Santiago, es decir, ostentar una de las mayores dignidades nobiliarias antes de un título y que se ve rechazada para escándalo de todos sus convecinos y murmuraciones y vergüenza, lo que solía suceder. Era un riesgo que si no se calculaba bien y los tiempos no se medían bien, pues podía salirte muy mal, porque si te salía bien te encumbrabas para siempre y si te salía mal, pues quedabas convertido durante un tiempo por lo menos objeto de todo tipo de mofa y de escarnio entre los que no fueran amigos tuyos o conversos también. Finalmente, esta familia, como sucede en el resto de España, se van disolviendo en la nada, en el olvido, quiero decir. Ellos llegan a olvidar su propio origen. Eso es general. Los abuelos se encargan de destruir documentos, de cambiarse apellido, de falsificar. Los nietos ya no saben nada. Por eso los conversos lo hemos tenido que redescubrir, hemos tenido que reinventarlos, porque cuando llega uno al siglo XX se cree que no existen, hasta que Domínguez Ortiz por un lado y Américo Castro por otro los redescubren, uno desde los documentos de archivo y el otro desde la literatura. Era un tema que se había olvidado, porque ellos mismos necesitaron hacerse olvidar, pero en medio dejaron las más interesantes, las más dramáticas, las más hermosas siempre, páginas de la historia de España, y en medio de esas páginas, brillando con luz propia, está la historia de Palma del Río. Creo que merece la pena que la rescatemos, lo que yo no se conociera hasta el día de hoy, del olvido, porque merece sin duda ninguna un repaso absoluto para ponerla en su valor y en su situación. Es decir, estamos hablando de, no siempre, pero durante un tiempo, y en unos temas, a veces, como sucedió con los Cazalla, en el corazón de la historia de la monarquía española. Muchas gracias.